El mercado está cayendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Hay dos tipos de personas ahora mismo: el que está entrando en pánico y el que va a ganar dinero. Hoy voy a ser directo. Vas a saber moverte justo ahora cuando el mercado está en caída. Te voy a enseñar exactamente cómo usar estas caídas a tu favor. Sin adivinar el mercado, sin complicarte la vida y sin hacer tonterías que después te cuestan años de recuperación. Pero claro, esto no es para el que quiere dinero rápido. Si entraste aquí pensando así, mejor ve gastar tu dinero en apuestas. Aquí no funciona así. Así que haz lo de siempre, suscríbete y deja tu like. Sin más rollos, vamos a comenzar. Mira lo que está pasando. Ahora mismo, todo está cayendo y la gente entra en pánico como si esto fuera algo nuevo. Aquí es donde tienes que parar un segundo y entender algo básico. El mercado no sube en línea recta. Nunca lo ha hecho. Cuando tú ves un gráfico del mercado en 20 o 30 años, parece una subida limpia, pero si haces zoom, está lleno de caídas constantes. Eso es lo que la mayoría no entiende, porque solo mira el corto plazo. Correcciones de un 10% pasan casi todos los años. Eso significa que si tú inviertes hoy, lo más probable es que en algún momento cercano veas tu dinero caer un 10%. Eso no es una crisis, es una limpieza normal del mercado. Luego tienes los bear markets, caídas del 20% o más, que suelen aparecer cada 4 o 5 años, y los crashes fuertes de más del 30%, esos no tienen calendario, pero en el largo plazo son inevitables. Han pasado siempre, 2000, 2008, 2020, y volverán a pasar. Entonces, la pregunta no es si va a caer, es si tú estás preparado para cuando pase, porque no sabemos cuándo ocurre. Esto no es una escuela de magia para estar adivinando el futuro. Si fuera así, yo no estaría aquí enseñándote. Ya hubiera colocado todo mi dinero en ese activo que nos hace ricos mañana. Por eso necesitas herramientas para interpretar lo que está pasando, no para predecirlo. Una de ellas es el VIS. El VIS mide la volatilidad esperada del mercado, pero en la práctica se usa como un termómetro del miedo. Cuando el VIS está bajo el mercado, está confiado. Cuando el VIS sube fuerte, significa que hay incertidumbre, pánico, cobertura de riesgo. Históricamente, los picos del VIS coinciden con momentos donde el mercado ya ha caído bastante. Es decir, el miedo aparece tarde, no al inicio. Y eso es clave. Cuando tú sientes miedo, el mercado ya se movió, mientras la mayoría reacciona emocionalmente. El inversor que entiende esto actúa con lógica. Sabe que las caídas son parte del proceso y que los precios más bajos son el mismo activo, pero con descuento. Ahora, vamos al problema real. La mayoría pierde dinero, no porque el mercado caiga, sino por cómo reacciona a esa caída. Si tú compras algo a 100, baja a 80 y vendes, conviertes una caída temporal en una pérdida permanente. Si no vendes, no has perdido nada, solo estás viendo una fluctuación. Déjame darte un spoiler, sin vergüenza. Tú pierdes dinero porque vendes tus activos cuando caen, no por falta de información, sino por falta de preparación. Y aquí entra algo importante: comportamiento. ¿Para qué estás viendo tu broker todos los días si inviertes a largo plazo? Ese hábito te está entrenando a reaccionar, no a pensar. Un inversor a largo plazo debería enfocarse en cuánto está aportando, en qué está invirtiendo, y si su estrategia sigue siendo válida. No en el precio diario. Ese miedo que sientes viene de dos cosas. No entiendes lo que tienes y quieres resultados rápidos. Los 3 fundamentos para sobrevivir a una crisis. Ahora, si quieres dejar de ser parte del problema, necesitas estructura, porque aquí no se trata de reaccionar, se trata de estar preparado antes de que todo caiga. El primero es el fondo de emergencia, y esto no es negociable. Esto es lo que protege tu interés compuesto porque te permite no tocar tus inversiones cuando todo cae. Si tú no tienes entre 3 y 6 meses de gastos cubiertos en liquidez en el momento en que tengas un problema o necesites dinero, vas a estar obligado a vender.
Y vender en ese punto significa vender en descuento, romper tu estrategia y perder el beneficio del tiempo. El fondo de emergencia no es para invertirlo, ni para hacerlo crecer, es para darte estabilidad y permitirte mantener tu posición cuando el mercado se pone feo. El segundo fundamento es el de CE a Dollar Cost Averaging. Esto es invertir una cantidad fija de dinero de forma constante, sin importar lo que esté haciendo el mercado. Aquí no estás intentando adivinar el mejor momento, estás construyendo posición con el tiempo. Si tú inviertes 100 cada mes, cuando el mercado sube, compras menos participaciones, y cuando el mercado cae, compras más. Eso hace que tu precio promedio se ajuste automáticamente, sin que tú tengas que tomar decisiones emocionales. Y aquí está lo importante: cuando todo cae, tú estás comprando más barato, sin darte cuenta, simplemente por seguir el sistema. El tercer fundamento es la diversificación real. No es tener muchas cosas, es tener cosas que se comporten diferente. Si tú tienes 10 activos, pero todos son del mismo sector, cuando ese sector cae, todo cae contigo. Una diversificación real incluye mercado amplio, exposición internacional, bonos y rates, porque cada uno responde distinto a los ciclos económicos. Esto hace que tu cartera no dependa de un solo movimiento. Y aquí es donde pasa algo que pocos entienden. Cuando tienes activos diferentes, puedes rebalancear. Eso significa vender una parte de lo que menos cayó y comprar lo que más cayó. Sin darte cuenta, estás comprando barato y vendiendo caro de forma automática, no por intuición, sino por estructura. Si tú no tienes estos 3 fundamentos, cada caída te va a empujar a tomar malas decisiones, porque no tienes con qué sostener la presión. Pero cuando los tienes, el mercado deja de ser una amenaza y se convierte en un entorno donde ejecutas lo que ya definiste antes. Ahora, con lo que ya tienes fondo de emergencia, de CEA y diversificación, parece que todo está resuelto, pero no lo está, porque hay un punto que define todo, y es la psicología del inversor. Aquí es donde la mayoría pierde dinero, aunque tenga buena información. El problema es la aversión a la pérdida. El dolor de ver tu dinero caer es más fuerte que la satisfacción de verlo subir, y eso hace que cuando tu cartera está en rojo, no tomes decisiones racionales, sino emocionales. No es que no sepas qué hacer, es que no eres capaz de hacerlo cuando más importa. Por eso la solución no es aprender más teorías, es tener un plan escrito, tener definido antes del pánico. ¿Qué vas a hacer cuando el mercado caiga? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y qué activos no vas a tocar? Porque en una crisis no decides bien. En una crisis ejecutas lo que ya decidiste cuando estabas tranquilo. Si no tienes eso, cada caída te obliga a improvisar, y cuando improvisas con dinero, normalmente pierdes. Aquí entra el cambio de mentalidad que tú mismo planteas y es clave entenderlo bien. El inversor promedio ve una caída como problema. El inversor preparado ve una caída como descuento. Es exactamente el mismo activo, pero a menor precio. La diferencia no está en el mercado, está en cómo lo interpretas. Si no tienes un plan, lo ves como peligro. Si tienes estructura, lo ves como oportunidad para acumular. Ahora vamos a los datos, porque esto no es opinión. Perder los mejores días del mercado destruye la rentabilidad. Y aquí está el detalle importante. Los mejores días ocurren durante o después de caídas fuertes. Eso significa que el momento en el que tú decides salir por miedo suele coincidir con el momento en el que se producen las recuperaciones más importantes. Si vendes, te quedas fuera justo cuando el mercado rebota. Por eso, seguir invirtiendo en crisis no es una frase bonita, es una ventaja real. Estás comprando más barato y además te mantienes dentro para capturar esas subidas. El inversor promedio pierde dinero porque vende. El inversor preparado compra más barato y se mantiene.
Al final todo se resume en esto. No gana el que sabe más, gana el que tiene un plan claro y lo respeta cuando más incómodo se vuelve. Si no corriges esto, puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero igual vas a fallar, porque el problema no era el mercado, eras tú, reaccionando sin preparación. Entender la importancia de la construcción de una cartera, utilizando lo aprendido por Markowitz y su teoría de la asignación de activos, es clave si tú realmente quieres dejar de sufrir cada vez que el mercado cae. Porque aquí ya no estamos hablando de comprar activos sueltos, sino de cómo se comporta todo tu dinero en conjunto. Déjame explicarte por qué. Porque yo sé que no te vas a poner a investigar quién era Markowitz. En su tesis de la cartera, él propone algo muy simple pero muy potente: diversificar entre activos con correlación negativa. Eso significa tener activos que se comportan de forma diferente dentro de tu cartera. Es decir, si uno sube el otro baja, o al menos no cae con la misma fuerza. Y esto no es teoría bonita, esto tiene una función clara. En momentos de crisis, tu cartera, a pesar de las caídas, no se ve completamente destruida porque hay activos que la mantienen más estable. No todos tus activos están reaccionando igual, y eso reduce el impacto total sobre tu patrimonio. Ahora imagínate a alguien que invierte únicamente en un ETF del S&P 500. Ahorita ese debe estar cambiando el pañal todos los días porque el mercado está en rojo, mi amigo. Así de simple. Su cartera está cayendo de lo lindo y no tiene nada que compense ese movimiento porque todo depende del mismo tipo de activo. Y aquí entra una parte que muchos no entienden. Supongamos que la caída sea de un 20% de su patrimonio. Para recuperar eso, no necesita que el mercado suba 20%, necesita que suba más de un 30%. Porque ese 20% de subida se calcula sobre un valor más bajo. Eso hace que recuperar pérdidas sea más difícil de lo que parece. Entonces, ¿por qué crees que siempre digo lo mismo? No me preguntes el mejor activo, pregúntame si tus activos están diversificados correctamente, si no tienes sobreposición en algún sector o empresa y si cada parte de tu cartera cumple una función. Porque con la estrategia correcta tu cartera sobrevive a cualquier crisis y todos los años va construyendo crecimiento de forma consistente. Y aquí volvemos a algo que conecta con lo anterior, la psicología del inversor. Porque esto no sirve de nada si tú no tienes la mentalidad para sostener la estrategia. Eso depende del tipo de inversor que eres. Si aún no lo sabes, puedes hacer tu análisis totalmente gratis en el link que te dejo en el primer comentario fijado. Ahora quieres aprovechar esta caída y posicionarte bien porque ya entendiste lo que está pasando, pero aquí es donde la mayoría vuelve a cometer el mismo error. Quiere ir directo a comprar acciones sin tener ni idea de cómo analizarlas. Yo te diría, compra acciones en descuento, pero no puedo hacerte una recomendación de inversión y mucho menos de acciones que no sabes ni cómo funcionan por dentro, porque ahí es donde la gente se mete en problemas. Compra porque está barato, ¿no? Porque entiende lo que está comprando. Por eso en este punto, si tú estás empezando, lo más lógico es hacerlo con ETF. Un ETF es un conjunto de empresas donde una gestora se encarga de hacer el análisis por ti. Tú no tienes que revisar balances ni estudiar cada compañía, porque ya estás invirtiendo en una canasta diversificada que sigue un índice o una estrategia definida. Esto hace que sea un activo simple y práctico para alguien que está comenzando. Y en momentos de caída, tiene aún más sentido porque estás comprando múltiples empresas a menor precio, con una sola decisión. Ahora, ¿cómo lo haces de forma concreta? Empieza construyendo una base con 3 ETF, pero no los elijas al azar. Tienen que ser ETF que no estén correlacionados entre sí y que no tengan sobreposición. Es decir, que no estén cargados con las mismas empresas o los mismos sectores, porque entonces estás duplicando riesgos sin darte cuenta.
Aquí no se trata de cantidad, se trata de cómo se complementan entre ellos. Hay reglas que tienes que respetar si quieres controlar el riesgo. No más de 60% de tu capital en un solo tipo de ETF, porque si concentras demasiado, estás dependiendo de un solo comportamiento. Y dentro de cada ETF, revisa que no haya una concentración mayor al 30% en un solo sector o en una sola empresa, porque ahí el riesgo se dispara y pierdes el beneficio de la diversificación. Si haces esto bien, ya tienes una estructura básica que te permite aprovechar las caídas sin necesidad de adivinar el mercado. Estás invirtiendo de forma simple, diversificada y con control de riesgo. Y si quieres profundizar en cómo escoger un ETF, cómo analizar su composición y evitar errores de sobreposición, eso lo tienes explicado paso a paso en los otros contenidos del canal. Aquí no necesitas complicarte, necesitas consistencia y dejar que el interés compuesto haga su trabajo con el tiempo. Si ejecutas esto, no solo sobrevives a la caída, la estás utilizando para construir posición de forma inteligente. No es el mercado el que te saca del juego. Es tu ignorancia y tu desespero de querer ganar dinero. Rápido. Recuerda, un burro cuando gana dinero, continúa siendo un burro. Porque las caídas van a seguir pasando. Eso no lo vas a cambiar. Lo que sí puedes cambiar es cómo reaccionas cuando llegan. Ahora, ¿vas a hacer algo con esto? ¿O vas a seguir mirando tu broker todos los días esperando sentirte mejor? Suscríbete, deja el like o lo que sea que quieras hacer con este video. Y comenta la palabra "Yo invierto" para saber si llegaste hasta el final. Chao, sinvergüenza.